Sé que me van a cancelar, pero tengo que decirlo. La mamá de Tupac, Afeni Shakur, es una farsa. Ella engañó a su hijo toda la vida, ocultándole la verdad sobre su padre biológico, y los efectos de eso en la vida del rapero pudieron haber sido irreversibles. No estoy exagerando. Si no fuera por las mentiras de Afeni Shakur, Tupac podría seguir vivo. Hoy te voy a contar la verdadera historia detrás de Dear Mama de Tupac. Yo soy Guilherme y estás en Descifra Hits. En el auge de los años 90, mientras aún estaba en prisión, Tupac tuvo la osadía de romper todas las reglas del gangsta rap y lanzar una de las canciones de amor más bellas para su propia madre, Dear Mama. Y mira, no voy a mentir. Siempre que llega el Día de las Madres, me emociono escuchando esa canción, recordando el amor infinito que tengo por mi mamá. Pero lo que no imaginaba es que Dear Mama fue escrita a partir de mucho abandono, alienación parental y mentiras que la dignísima madre de Tupac, Afeni Shakur, le contaba constantemente a su hijo, impidiendo que él conociera a su verdadero padre, Billy Garland. Y hermano, ni siquiera hacía falta una prueba de ADN, bastaba con que Tupac le viera la cara para que no tuviera dudas. Y Afeni lo sabía, pero prefirió esconder la verdad, y la falta de una figura paterna terminó arrastrando a Tupac a un ambiente nefasto donde sus únicas referencias eran marginales y delincuentes de la peor especie. Porque las palabras que yo digo no son palabras que salen de la boca de una madre o de un padre, son palabras que salen de la boca de un proxeneta, o de una prostituta, o de un vividor, o de un narcotraficante, ¿sabes a lo que me refiero? Pero para mí esos eran mis modelos a seguir. Pero todo eso cambió en 1994, ese año, mientras Tupac estaba hospitalizado recuperándose de los 5 disparos que recibió. Billy Garland finalmente logró descubrir dónde estaba su hijo, visitarlo en el hospital y contarle toda la verdad. Pero fue a partir de ahí que Afeni Shakur hizo todo lo posible para destruir la relación entre los dos. Ella comenzó una fuerte campaña de difamación contra Billy, reduciéndolo a un donador de esperma e insinuando que solo estaba detrás del dinero del rapero. El primero en intentar sacarle dinero a Tupac fue Billy Garland, conocido como el donador de esperma, el padre que Tupac nunca conoció. Tú y yo sabemos que yo soy el padre de ese chico. Tú y yo sabemos que yo soy el padre de ese chico. Y me insultas de esa manera. No quiero el dinero, solo quiero decirle a todo el mundo que yo soy el padre de Tupac Shakur. ¿Sabes quién es tu padre biológico? Después de que me dispararon apareció un tipo diciendo que es mi padre y se parece a mí. Él me visitó en la cárcel, sus hijos se parecen a mí. ¿Por qué no te haces una prueba de ADN entonces? Eso me da miedo. Pero ¿por qué Afeni le mintió a Tupac durante tanto tiempo? ¿Y cómo saber la verdad podría haber salvado la vida del rapero? Para responder eso, necesitamos entender quién fue la mujer que inspiró a Dear Mama. Afeni Shakur nació como Alice Faye Williams el 10 de enero de 1947 en Lamberton, Carolina del Norte. En 1958, a los 11 años, Alice y su hermana se mudaron a Nueva York con su madre, después de que sus padres se separaron debido a peleas constantes. En la escuela, Alice demostraba habilidades excepcionales de lectura y razonamiento, destacándose fácilmente entre los demás alumnos. En el 9º año, Alice ya escribía para el periódico de la escuela y llegó a ganar un premio de periodismo otorgado por el alcalde de la ciudad. En 1962, Alice fue aceptada en 2 instituciones de renombre, la Escuela de Ciencias del Bronx y la Escuela de Artes en Manhattan. Ella eligió la última porque creía que los artistas eran personas de espíritu libre. Sin embargo, Alice no tenía dinero para comprar material escolar y, sintiéndose excluida, abandonó los estudios después de un semestre. Después de eso, ella empezó a vagar sin rumbo y se convirtió en miembro de una pandilla callejera del Bronx llamada The Disciples. Pero fue en 1968 cuando ocurrió el mayor punto de inflexión en su vida. A los 21 años después de escuchar un discurso de Bob Seale, uno de los fundadores de los Panteras Negras, ella se sintió fascinada por la causa y decidió unirse al partido. Para quien no lo sepa, el Partido de los Panteras Negras, fundado en 1968 por Hugh A. Newton y Bob Seale, fue un movimiento político que buscaba defender los derechos de la población negra y combatir la violencia policial. Ellos defendían la autodefensa armada y crearon varios programas sociales de apoyo a la comunidad. Fue en la oficina de los Panteras Negras en Harlem donde Alice conoció a Lumumba Shakur, el líder de la sección con quien se casó en noviembre del 68. Lumumba Shakur era un musulmán polígamo, tenía 2 esposas y Fini se convirtió en la número 2.
De origen islámico y con el significado de aquel que es agradecido, el apellido Shakur tenía un enorme peso entre los panteras, porque era usado entre aquellos que renunciaban a sus apellidos europeos, demostrando que la persona realmente estaba comprometida con la causa del partido. Ante esto, Alice Williams abandonó su nombre de nacimiento y a partir de ahí adoptó el nombre de Afeni Shakur, que significa aquella que ama al pueblo y es agradecida. Con todo el conocimiento de Afeni, ella rápidamente se destacó entre los panteras, convirtiéndose en una especie de líder intelectual. Fue al año siguiente, 1969, durante una reunión de los panteras en Harlem, que Afeni conoció a Billy Garland, capitán de la sección de Nueva Jersey del partido. Billy era un atleta destacado del baloncesto que, después de indignarse por el asesinato de Martin Luther King, abandonó los estudios para unirse a los Panteras Negras. Él había viajado a Harlem para ayudar a organizar programas sociales, como desayunos gratuitos para niños desamparados y el establecimiento de clínicas comunitarias. Pero, a pesar del noble objetivo del partido, el gobierno veía a los Panteras Negras como una grave amenaza al sistema político y reaccionó creando el COINTELPRO, un programa de contrainteligencia del FBI creado para vigilar y desestructurar organizaciones que criticaran al gobierno. Hasta que, el 2 de abril de 1969, 21 miembros de los Panteras Negras fueron arrestados y acusados de estar planeando bombardear comisarías de policía, tiendas departamentales y varios lugares públicos en Nueva York. Entre los arrestados estaban Lumumba y Afeni Shakur. El caso se conoció como los 21 Panteras. El juez fijó una fianza de $100,000, el equivalente a casi $900,000 hoy en día, para cada uno de los 21 sospechosos. La cantidad era mucho mayor de lo que el partido podía pagar, y si fueran condenados, cada miembro recibiría una sentencia de 356 años de prisión. Sabiendo de la inteligencia de Afeni, los miembros se organizaron e hicieron una colecta para pagar al menos su fianza, creyendo que Afeni podría ayudar a liberar a los demás. En 1970, Afeni consiguió su libertad provisional bajo fianza, pero Lumumba seguía preso. En ese periodo, Afeni tuvo un romance con un traficante y gángster llamado Kenneth Saunders, más conocido como Legs, y recuerda bien ese nombre porque será importante más adelante. Pero la relación fue corta y poco después ella empezó a salir con Billy Garland. Ambos estaban casados en ese entonces. La relación duró alrededor de 18 meses y fue en medio de ese periodo que Afeni terminó embarazada de quien sería Tupac. Pero hasta ese momento, Afeni todavía no había logrado resolver el caso de los 21 Panteras y su fianza expiró justo cuando cumplió 5 meses de embarazo. Afeni terminó siendo arrestada de nuevo y llevada a la casa de detención de mujeres en Manhattan, una de las más precarias y peligrosas de la ciudad. Cuando me revocaron la fianza, ni siquiera me permitieron llevar mi propia comida. Necesitaba una orden judicial para comer un huevo cocido y un vaso de leche al día. Tupac, para venir al mundo, tuvo que estar en mi vientre, en las peores condiciones de vida posibles, pero Afeni era una mujer fuerte. A los 24 años, estando presa y embarazada de 8 meses, ella rechazó al abogado que le ofreció el Estado y se defendió a sí misma en el tribunal. Sin conocimientos de derecho, recitó las leyes de memoria. Afeni realizó interrogatorios cruzados, cuestionó a los testigos y desenmascaró un esquema ilegal del FBI ante el juez y todos los presentes. Ella demostró que todos los crímenes de los que se acusaba a las Panteras en realidad fueron planeados por 3 policías infiltrados. Después de un juicio de 8 meses, que fue el más largo en la historia de Nueva York en ese momento, el jurado absolvió a los acusados de todos los cargos. Y el 13 de mayo de 1971, exactamente un mes y 3 días antes de que naciera Tupac, Afeni fue liberada de la prisión. Como ella misma dice al principio del videoclip de Dear Mama, Cuando estaba embarazada en la cárcel pensé que el bebé nacería y nunca estaría conmigo, pero fui absuelta 1 mes y 3 días antes de que naciera Tupac. Me sentí muy feliz porque ahora tenía un hijo. Cuando Tupac nació, el 16 de junio de 1971, Afeni lo registró con el nombre provisional de Lisanne Parrish Crooks, ya que el apellido Shakur estaba en la mira por el FBI. Además, ella puso al padre como fallecido en el acta de nacimiento. Billy Garland se molestó, pero entendió las circunstancias. Recién liberada de la prisión, Afeni vivía bajo un miedo constante de represalias por parte de la policía, ya que los agentes seguían vigilando su casa y monitoreando cada uno de sus movimientos. Para empeorar las cosas, ella se encontró completamente sola en el mundo. Lumumba la había abandonado después de darse cuenta de que el bebé tenía la piel más clara y obviamente no era hijo de él. Legs no era una buena persona. Billy Garland ya tenía otra familia y por cuestiones de seguridad, ella misma decidió alejarse del partido de las Panteras Negras.
Alrededor de 1972 a los 17 Afeni estaba conversando con un grupo de mujeres sobre qué nombre darle a su hijo. Una de ellas acababa de regresar de un viaje a Perú y contó la historia del emperador Tupac Amaru II, el líder indígena inca que luchó contra los colonizadores españoles en el siglo XVIII. El nombre significa serpiente brillante, simbolizando resistencia y poder. A Afeni le gustó de inmediato la idea y empezó a llamar a su hijo Tupac Amaru Chapo. Yo quería que él tuviera el nombre de los pueblos revolucionarios, que supiera que formaba parte de una cultura mundial y no solo de un barrio, contó Afeni en una entrevista. A pesar de su matrimonio, Billy visitaba frecuentemente a Afeni y se mantenía presente en la vida de Tupac, incluso llevándolo a su casa en Nueva Jersey, donde Billy ya tenía 2 hijos. Él venía a Jersey City y se quedaba con sus hermanos y hermanas. Yo estaba casado en ese entonces y él se quedaba semanas y nos divertíamos mucho. Pero él tenía 2 años y no, en realidad tenía 3. Entonces jugábamos a la pelota. Lo hacíamos a nivel profesional y semiprofesional por toda la costa este. Éramos muy buenos en eso. En los torneos de cohetes éramos muy buenos en eso. En fin, llevé a Tupac a la cancha y los muchachos siempre decían, ese es Malik porque se parecía mucho a mis otros hijos. Y yo decía, no, ese es Tupac. Y ellos decían, ah, ok. En 1975, Afeni se casa con Mutulo Shakur, un activista político del Ejército de Liberación Negra. Mutulo ya tenía un hijo de otro matrimonio, llamado Moprim Shakur. Y todavía en 1975, Mutulo y Afeni tienen una hija llamada Sekiwa Shakur, quien se convierte en la primera y única hermana biológica de Tupac. A pesar del nuevo matrimonio, Billy Garland sigue visitando a su hijo regularmente hasta 1976, que es cuando Afeni corta cualquier tipo de contacto con él. Las cosas pasan, no nos estábamos llevando bien. No sé si ella quería más de mí de lo que yo podía ofrecer, no estoy seguro. ¿Cuántos años tenía Tupac cuando lo viste por última vez antes de que fuera adulto? Yo diría que 5 o 6 años. 5 o 6. Sí, ¿Entonces por eso no se acordaba de ti? sí. Mientras Tupac crecía y ya empezaba a hacer preguntas, Fanny decía que Mutulo era su padrastro y que su verdadero padre lo había abandonado en 1900. Cuando Tupac cumplió 11 años, Mutulo se divorció de Afeni. Ahora, como madre soltera, Afeni necesitaba nuevamente hacer milagros para criar a 2 hijos sola, algo que Tupac recuerda bien en la canción Dear Mama. Podía verte llegando tarde del trabajo, en la cocina tratando de preparar un plato caliente para nosotros. Pero ahora la situación se volvió difícil, tratando de criar a 2 niños traviesos sola, pero Afeni Shakur no era una madre común. Para ella, la educación no venía solo de la escuela, sino también de la comprensión del mundo real. Afeni obligaba a Tupac a leer el periódico The New York Times todos los días, de principio a fin, y no era solo leer, no. Después de la lectura, Tupac tenía que elegir una noticia y debatirla con ella. Tenía que analizar las causas, las fallas del gobierno y cómo eso afectaba a la comunidad negra. Afeni decía que, si Tupac no sabía lo que estaba pasando en el mundo, sería solo uno más manipulado por él. En 1983, a los 12 años, Tupac entró al grupo de teatro amateur de Harlem, mostrando que seguiría no solo los pasos intelectuales, sino también artísticos de su madre. O sea, a pesar de las dificultades, las cosas parecían estar yendo hacia un buen lugar. Pero lamentablemente, el hogar de esa familia estaba a punto de ponerse de cabeza. Todavía en el 83, Fanny se reencontró con Lex, el traficante con quien tuvo un romance en los años 70, pero esta vez comenzó una relación seria con él. Para Tupac, Lex era un padre increíble. Lo llevaba a la barbería, al McDonald's, y le decía que él era su verdadero padre. ¿Puedes decirme por qué veías a Lex como tu padre? Porque por lo que mi mamá me contó fue como, porque él ya se había acostado con ella. Él preguntó, ¿tuviste un hijo? Ella dijo, sí. Él vino, me vio en la cama y yo tenía una cabezota igualito que ahora. Entonces él dijo, ah, ese es mi hijo. Ni siquiera necesito una prueba de ADN, es mi hijo. Él me cuidaba, me daba dinero, pero también era un criminal, un traficante haciendo su movida. Pero para Fanny, Lex fue el inicio de su decadencia. Él la introdujo al crack, droga a la que Fanny rápidamente se volvió adicta y que la arrastró por un camino cada vez más complicado. En 1984, Lex sufre un ataque cardíaco causado por el crack y a los 41 años fallece. A lo largo de los años, Fanny ya le había contado a Tupac diferentes versiones sobre quién era su verdadero padre, que no sabía quién era, que lo había abandonado, que había muerto. Por eso, cuando escribió Dear Mama, todavía confundido y sin saber la verdad, Tupac mezcló todas las versiones y dijo:
Ningún amor por mi padre, porque ese cobarde no estuvo presente. Murió y no lloré, porque mi rabia no me permitió llorar por un extraño. Todavía en 1984, Fanny Shakur se mudó con sus hijos a Baltimore, en el estado de Maryland. Allí, Tupac fue inscrito en una institución de alto renombre para artistas, la Escuela de Artes de Baltimore. Fue allí donde Tupac estudió y se profesionalizó en actuación, poesía, ballet y también conoció a su mejor amiga, Jada Pinkett, quien, en el futuro, se convertiría en una de las actrices más exitosas de Hollywood. Pero, en casa, las cosas iban empeorando cada vez más. Con la adicción de Fanny intensificándose, ella usaba el poco dinero que entraba para comprar drogas. Por eso, la desalojaban constantemente de los lugares que alquilaba y tenía que mudarse constantemente a lugares cada vez más precarios, como contó Billy Garland en una entrevista de 1997. ¿Por qué se mudaban tanto? Pues es que ella estaba adicta al crack. Ella usaba drogas en esa época y una vez llegó a vivir en refugios. Así que Tupac realmente tuvo una vida difícil. La propia Afeni ya habló sobre esa etapa de su vida en una entrevista, diciendo: "No tenía estabilidad, yo estaba fumando y arruinando mi vida". En 1988 la familia se mudó nuevamente al condado de California. Pero a medida que Tupac iba creciendo, se fue dando cuenta de lo inaceptable que era esa situación. En 1989, a los 17 años, él confrontó a su madre sobre el uso de drogas y por qué no buscaba ayuda. A Fanny no le gustó nada la actitud de su hijo, los dos terminaron discutiendo y su madre lo echó de la casa, algo que él también cuenta en la primera línea de la canción Dear Mama. Cuando era más joven, mi madre y yo peleábamos. A los 17 años, me echaron de la casa. Después de eso, Tupac se mudó a un departamento abandonado con amigos y, sin dinero, dejó la escuela para intentar vender drogas. Pero, según él mismo, lo intentó por unos 2 días y vio que no servía para eso. Después fue a trabajar en una pizzería y luego en un supermercado. Fue en esa época cuando empezó a escribir raps con el nombre artístico de MC New York y formó su primer grupo, Strictly Dope, donde Tupac escribía letras sobre desigualdad social, racismo y lucha contra la corrupción. Sin embargo, su carrera como MC New York, lamentablemente, nunca despegó. Bueno, ¿y Billy Garland? ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Entonces, tenemos que recordar que estamos hablando de los años 90. En esa época, cuando alguien se mudaba y no tenías su teléfono, era prácticamente imposible encontrar a la persona. En esa época no teníamos computadoras, no teníamos las cosas que usas hoy para encontrar a las personas. Ella se mudaba, yo me mudaba. Simplemente era diferente, amigo, era diferente. Pero fue todavía en el 89 cuando Tupac conoció a la persona que impulsaría su carrera, Laila Steinberg. Ella era su profesora de poesía y quedó tan encantada con las habilidades de escritura de Tupac que decidió invertir mucho en él. Ella se convirtió en su mentora, promotora de shows e incluso le ofreció un cuarto en su casa para que se quedara hasta que pudiera levantarse de nuevo. A finales del 89, Laila le presentó a Tupac a un tipo llamado Atron Gregory, que era el gerente de Digital Underground, un grupo de rap que ya tenía una buena base de fans allá en Oakland, California. Y Atron, a su vez, le presentó a Tupac a Shock G, el vocalista principal del grupo. Esa chica llamada Laila me presentó a Atron Gregory, que era el gerente de Digital Underground. Él dijo: "Te voy a mandar para allá. Ellos están en el estudio. Improvisa un rap para Shock G en el momento. Si le gusta, te contratamos". Tupac la rompió en la presentación y fue contratado en el acto, pero no para lo que él imaginaba. Al principio, Tupac era solo un pasante. Él cargaba equipos, preparaba el escenario, ayudaba a organizar giras, pero Tupac fue lo suficientemente humilde como para dar lo mejor de sí en ese puesto y aprender lo máximo posible sobre la industria musical. Poco a poco fue creciendo dentro del grupo. De asistente pasó a ser bailarín de apoyo, animador del público, hasta que tuvo su primera participación musical en 1991 en la canción Samsung. Mientras tanto, dándose cuenta de que su adicción estaba fuera de control, Afeni se inscribió en un programa de narcóticos anónimos para rehabilitación. Contra todo pronóstico, logró superarlo. También en el 91, un amigo de Tupac, Threat, del grupo Naughty by Nature, fue llamado para hacer una audición para un papel en la película Juice, un drama criminal que se estrenaría al año siguiente. Tupac se enteró de la audición y decidió viajar a Nueva York para hacer la prueba. Con toda la experiencia que ya tenía en teatro y actuación, Tupac fue aprobado de inmediato y consiguió el papel principal en la película.
En ese mismo año de 1991, Tupac lanza su primer álbum como solista, Tupacalypse Now, con éxitos como Trapped y Brando's Got a Baby. Por cierto, ya lo desciframos en el área de miembros del canal. El álbum catapultó la carrera de Tupac al estrellato. Con el éxito, Tupac empieza a ver mucho dinero entrando. Aproximadamente 9 meses después del inicio de la rehabilitación de Afeni, Tupac le envió a su madre $5,000 por correo. Aunque la relación entre ellos todavía estaba un poco tensa, en Dear Mama, él también recuerda ese momento, diciendo: "Es bueno poner dinero en tu buzón, me encanta pagar tu renta cuando está atrasada, espero que hayas recibido ese collar de diamantes que te envié". Y poco después de que terminó el programa de rehabilitación, Afeni y Tupac se reencontraron y se reconciliaron. En 1992, el póster de la película Juice empezó a ser difundido por todo el país. Y es en ese momento cuando Billy Garland ve a su hijo de nuevo, después de casi 15 años, y ahora, sabiendo dónde estaba su hijo, Billy intentó contactarlo. Pero en ese momento, la única forma de contactar a Tupac era a través de su jefa de prensa, Karen Lee. Por suerte, ella ya era amiga de Billy, así que el contacto fue rápido. Pero cuando él decía que le gustaría reencontrarse con su hijo, Karen solo respondía que Tupac aún no estaba preparado para eso. Más tarde, Billy descubrió que era Afeni quien le estaba diciendo a Karen que dijera eso, y que ella no le pasaba los mensajes de Billy a Tupac. Me dijeron que él no quería verme todavía. Y después descubrí que eso era mentira. En 1993, Tupac lanzaba su segundo álbum, Strictly for My Niggas, que incluía éxitos como I Get Around, Keep Your Head Up y en 1994, él comienza la producción de su tercer álbum, Me Against the World. Fue en esa época cuando él escribió Dear Mama. Tupac acababa de salir de un show en el Madison Square Garden con The Notorious B.I.G. cuando su amigo DJ Master T le dio un casete que estaba lleno de ritmos. No pasó mucho tiempo para que Tupac le llamara, emocionado por una instrumental en particular, la cual usaba como base la canción In My Wildest Dreams del tecladista Joe Sample. Yo, Master T, drop something for my mama. El Master T dijo que, cuando Tupac escuchó ese ritmo, las palabras fluyeron de él con tanta facilidad que simplemente escribió en el baño toda la letra de Dear Mama. Master T me dio el ritmo, ¿sabes? El DJ. Y la escribí en el baño, en el inodoro, durante ese clásico momento matutino, ¿sabes? La escribí y simplemente salió, como lágrimas. Justo después, llamé a mi mamá y se la canté por teléfono, en vivo. Ella empezó a llorar y pensé, esto va a ser un éxito. Para el estribillo, Tupac llamó a los cantantes Reggie Green y Sweet Franklin y se inspiró en la canción Sadie de la banda The Spinners. Según el propio Tupac, la canción Dear Mama no era solo sobre Afeni, sino también sobre todas las madres. De cualquier forma, Tupac sí incluyó muchas cosas personales y algunas revelaciones incluso demasiado íntimas en la letra, como el hecho de mencionar la adicción al crack de Afeni Shakur. Y aun siendo una adicta al crack, mamá, siempre fuiste una reina negra, mamá. Al principio, a Afeni no le gustó nada que Tupac hubiera revelado eso públicamente en la canción, pero después entendió que era necesario, como ella misma contó en una entrevista en el 97. Necesitaba que él dijera cómo se sentía, especialmente sobre el dolor que yo le había causado, así es como sanamos. Pero, incluso antes de lanzar la canción, la vida de Tupac volvió a ponerse de cabeza. A finales de 1994, Tupac sufrió una emboscada, donde le dispararon 5 veces en un estudio en Nueva York. Ya conté toda esa historia en el video de Descifrando Ruxotia. Pero el hecho es que, después del ataque, fue internado en el Hospital Belleville Center, en Manhattan. En cuanto se enteró de eso, Billy Garland fue directo al hospital a ver a su hijo, incluso sin el permiso de Afeni. Al llegar, informó que era el padre de Tupac, pero los guardias de seguridad no le creyeron. Fue en ese momento cuando Afeni, de mala gana, dijo, déjenlo entrar, si es el padre. Y ella dijo, sí, él es su padre. Déjenlo entrar. Billy entró en la habitación y fue ahí cuando Tupac finalmente descubrió quién era su padre biológico. Pensé toda mi vida que mi papá estaba muerto, pero después de que me dispararon, miré hacia arriba y vi a un hombre que era igualito a mí. Era mi papá. Fue ahí cuando lo descubrí.
Todavía no nos habíamos hecho la prueba de sangre, pero el tipo se parecía mucho a mí. Quiero conocerlo mejor. Eso le contó Tupac a la revista Vibe. Pero, incluso cara a cara con Billy, no podían conversar con total libertad, porque Fanny siempre estaba sentada al lado, observando cada movimiento. Fue tan incómodo. Nunca voy a olvidar la primera vez que nos sentamos en una habitación juntos, con ella sentada entre Tupac y yo, como una barrera, esperando para saber de qué íbamos a hablar. Pero yo no sabía que ella había mentido. Yo no sabía... Fue solo en 1995 cuando Tupac fue a prisión, por motivos que también ya conté en el video de Rochacha, que Billy Garland finalmente pudo quedarse a solas con su hijo y los dos pudieron realmente conversar, abrirse y conectarse completamente. En esa época, su padre lo visitaba casi todos los días. Tupac incluso intentó darle dinero, pero Billy no quería. Su deseo era solo estrechar los lazos con su hijo. Y conforme la intimidad fue creciendo, Tupac empezó a revelarle a Billy algunos detalles más oscuros sobre su crianza. Él me contó algunas historias en las que no me gustaría entrar en detalles. Cosas que ocurrieron en su casa. Él no era el hijo querido que todo el mundo está fingiendo que es ahora. Según Billy, Tupac afirmó que creció siendo molestado y llamado feo por Afani, solo porque no se parecía a los otros miembros de la familia. Billy relaciona eso al hecho de que Tupac se parecía mucho a él físicamente. O sea, como Afani tenía rabia hacia Billy, eso se reflejaba indirectamente en el trato que le daba a su hijo. Billy fue aún más lejos y afirmó que el trato de Afani hacia Tupac solo cambió después de que él se hizo famoso. Y que él no era nada hasta que empezó a ganar dinero. Ahí fue cuando se convirtió en el hijo consentido. De hecho, el propio Tupac habla sobre eso en la canción Letter to My Unborn Child. Fui a la escuela, pero la dejé y me fui de casa, porque mi mamá decía que yo no servía para nada, así que me fui. Pero ella se sintió orgullosa cuando vio a su hijo animar a la multitud. Pero para Billy, lo más importante fue lo que Tupac dijo al final de la conversación. Cuando dijeron que el horario de visitas había terminado, respondió. Me volteé hacia él mientras caminaba hacia la puerta y le dije, te amo. Él respondió, yo también te amo, papá. Era todo lo que necesitaba, contó Billy en una entrevista. Aún en 1995, el álbum Me Against the World fue lanzado, con Tupac aún en prisión. El disco subió rápidamente en las listas y se convirtió en el primer álbum de un artista preso en llegar al primer lugar. Con el éxito, la demanda por un video creció, y la disquera tuvo que producir un videoclip a las prisas, sin la presencia de Tupac. Solo con escenas de videos antiguos de él, escenas de su madre y de una pareja de actores infantiles, representando a los hermanos Tupac y Sequa. A finales de 1995, Tupac firma con la disquera Death Row Records y es liberado bajo fianza pagada por Suge Knight. Después de eso, Billy volvió a tener dificultades para mantener contacto con su hijo. Yo estaba llamando a Death Row y descubrí que no le estaban pasando los mensajes. Pensé que él estaba pensando, bueno, a mi papá no le importo, así que tuvimos ese distanciamiento, contó Billy en una entrevista. Hasta que, el 7 de septiembre de 1996, Tupac fue baleado 4 veces en Las Vegas, y al enterarse de la noticia, Billy inmediatamente tomó un vuelo desde Nueva Jersey para estar a su lado. Cuando llegó a la habitación, vio a Tupac en coma, respirando con ayuda de aparatos, pero sabía que él todavía podía escucharlo. Simplemente me senté y hablé con él. El médico dijo que él podía escucharme y que era bueno hablar con él. La herida más grave había perforado el pulmón derecho de Tupac, que tuvo que ser removido en una cirugía. Para Billy y para muchas otras personas, Tupac iba a salir de esta. Él ya había sido baleado 5 veces antes, así que para salir del hospital era solo cuestión de tiempo, pero su madre, Afeni Shakur, pensaba diferente. Después de 6 días de hospitalización, el 13 de septiembre Afeni Shakur tomó la decisión de desconectar los aparatos que mantenían a Tupac con vida. Ella creía que, aunque él sobreviviera, no tendría la vida que él deseaba. Que los médicos le dijeron que Tupac nunca podría volver a cantar y que podría vivir con discapacidades severas. Sin duda, es un tema muy polémico y delicado. Pero Billy Garland, que ya tuvo cáncer de pulmón y hoy vive con un pulmón y medio, ya dijo que jamás habría desconectado el aparato y que Afeni hizo eso sin consultarlo. Yo no estaba en el hospital en ese momento. Yo no habría aprobado eso. Y no estoy diciendo que yo sé que aún así él podría haber muerto, pero jamás habría dicho déjalo ir. De ninguna manera yo diría eso. De ninguna manera. Yo me lo llevaría con medio brazo, medio pulmón. Pero él seguiría siendo Tupac. Él seguiría siendo Tupac. Recientemente, Suge Knight alegó que fue el propio Tupac quien le pidió a su madre que no lo trajera de vuelta. Pero estamos hablando de Suge Knight, ¿verdad? El diablo del traje rojo.
Los verdaderos aliados y personas cercanas al rapero nunca confirmaron eso y, de hecho, decían que Tupac ni siquiera estaba consciente como para conversar o pedir algo. El hecho es que Tupac falleció con solo 25 años de edad y al día siguiente, Afeni cremó a su hijo sin avisarle a Billy Garland. Tupac fue cremado y tú no fuiste invitado. ¿Eso te molestó? Sí, claro que sí. Nadie crema a una persona al día siguiente. Creo que ella no quería que hicieran una prueba de ADN, pero nosotros ya habíamos hecho la prueba antes. En el certificado de defunción, Afeni puso que el padre de Tupac estaba muerto, lo que la dejó 100% responsable del patrimonio de Tupac. Eso me rompió el corazón. Me rompió el corazón. Pudiste haber hablado conmigo, yo no quería el dinero de Tupac. Tú eres la madre, no me importa. ¿Pero faltarme al respeto y tratarme de esa manera? En 1997, Billy Garland demandó a la herencia para obtener el derecho de ser reconocido como padre incluso después de la muerte de su hijo. Afeni respondió en la corte y pidió una prueba de ADN. Por suerte, Billy ya se había hecho una prueba con Tupac antes de que ella lo cremara y el resultado salió positivo. Billy Garland es el padre de Tupac. Aún así, Afeni respondió alegando que Billy no debería ser reconocido como padre porque estuvo demasiado ausente en la vida de Tupac. El juez aceptó la alegación y Afeni se quedó con la casa. Continuó siendo la única responsable del patrimonio hasta su fallecimiento el 2 de mayo de 2016. En su testamento, Afeni dejó el patrimonio a Tom Whalley, un ejecutivo de Warner Bros. Billy llegó a cuestionar cómo el trabajo de Tupac, en vez de ir a la familia, terminó en manos de un ejecutivo blanco que no entendía nada de los valores e intenciones del rapero. En poco tiempo, Tom Whalley empezó a desviar enormes cantidades de dinero del patrimonio para beneficio propio, llegando a ser demandado por la hermana de Tupac, Sekua, en 2007. Amigo, si estudias un poco la historia de Tupac, se vuelve obvio que esa personalidad de gángster que asumió después de la película Juice no era él, era solo Tupac tratando de buscar en los lugares equivocados el valor que no tuvo en casa, una búsqueda que terminó costándole la vida. Yo era totalmente lo opuesto a lo que soy ahora. Yo era callado, retraído. Leía mucho, escribía poesía, mantenía un diario. Veía la televisión todo el tiempo. ¿En qué momento de tu juventud fuiste presentada a esa mentalidad de bandido? Cuando estaba ahí solo, sin tener dónde quedarme y sin dinero, había narcotraficantes, proxenetas y criminales. Entonces, ¿por qué querías salir con ellos? Ellos eran las únicas personas que se preocupaban por mí en ese momento. Cuando no tenía a dónde ir, Pero dijiste que tu mamá siempre se preocupó por ti. ella lo intentó, pero estaba perdida en ese momento. Y no se estaba preocupando por sí misma en ese momento. Por ser hombre, necesitaba un padre, necesitaba una influencia masculina en mi vida. Y esos eran los hombres. Los otros hombres, que podrían haber sido una influencia más positiva para mí, tenían demasiado miedo de acercarse a donde yo estaba. O no tenían dinero, o no tenían valor, o algo por el estilo. Independientemente de quién tenga razón o esté equivocado, el hecho es que la vida de Tupac, aunque fue corta, le regaló al mundo un catálogo tan fenomenal que sigue transformando vidas hasta hoy. Uno de los mayores ejemplos de eso es la canción Brenda's Got a Baby, que después de 30 años ayudó a revelar la verdadera identidad de Brenda y a reencontrarla con su hijo en 2025. Lo más impresionante es que la historia real de él resultó ser mucho más pesada de lo que Tupac cantó en la letra. Para quien tenga estómago, ya conté todo eso en nuestra página de miembros. Son cosas tan pesadas que YouTube ciertamente no dejaría que estuvieran aquí públicamente. Para ver, solo haz clic aquí en la campana y hazte miembro de Descifra Hits. Muchas gracias por ver hasta aquí, te espero en el próximo video.